y a Jordi Adell, nuestro ponente de hoy, que el profesor Jordi Adell es profesor del Departamento de Pedagogía y Ciencias de Educación de la Jaume I de Castelló y es director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Además ha sido mi profesor, es colega y es amigo, y por venir, que siempre es un placer tenerte aquí en Murcia, y es tu casa, sabes que aquí lo tenemos. Creo que el potencial de las tecnologías para los procesos de cambio, para impulsar procesos de cambio, innovación, amplificación, personalización de la educación, creo que es una realidad innegable. Creo que además es una realidad que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años y que ha tenido una fuerza extraordinaria y cada vez tiene una fuerza mayor, probablemente de la mano, seguramente, de la innovación tecnológica. La tecnología ha sido un elemento que ha resultado muy brillante y ha iluminado el campo de la educación, ofreciéndonos otras perspectivas de caminos que ya habíamos recorrido, ofreciéndonos nuevos caminos para recorrer, pero que en cierta forma nos ha deslumbrado, y que esa masividad y la generalización de la incorporación de esas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, y muy en especial de todas las personas que estamos en esa sociedad y que al fin y al cabo nos encontramos en la escuela, los niños, los profesores, los padres, a los que no son tan niños, que son mis estudiantes, pues ha hecho que en ocasiones seamos un poco, si no ciegos, al menos un pelín inconscientes de muchas de las implicaciones, de otras implicaciones que no son tan brillantes, que son más deslumbrantes. De esas implicaciones epistemológicas, ideológicas, políticas, pedagógicas, sociales, al fin y al cabo, de muchos modelos de negocio, políticas de implementación, que van de la mano de esa implementación tecnológica que resulta brillante, que sigue resultando brillante, pero como os decía, puede resultar un pelín cegadora. De todas formas, por esa aparente inocuidad probablemente de las tecnologías, que parece que los cacharros como son cacharros, los números como son números, son inocuos y son neutrales, creo que se agradece desde hace un tiempo escuchar perspectivas más críticas, perspectivas que vayan un paso más allá o que den un paso más atrás, seguramente, para mirar con otra perspectiva. Seguramente no una perspectiva pesimista, pero es una perspectiva un pelín más realista de lo que significa la implementación tecnológica. Y creo que hoy en la conferencia de Jordi Adell vamos a tener un poquito de eso. Luces y sombras de la tecnología en educación, las TIC en educación, una visión crítica. Yo creo que será seguramente una conferencia tremendamente sugerente, que nos dejará ideas que ha pensado Jordi y otras que seguramente nos quedarán sonando en la cabeza para pensarlas nosotros y para seguir discutiendo y para tener esa oportunidad que, como os decía antes, nos está dando este ciclo de conferencias y que yo vuelvo a agradecer que os toméis el trabajo de llevarla a cabo y de ponerla en marcha. Así que nada más, os dejo con seguramente una de las cabezas más interesantes que hay en tecnología educativa en España y en más sitios. Lo que pasa es que no habla inglés y él entonces no se atreve a hacerlo, pero les dejo con él, con mi profesor y amigo, con Jordi Adell. Buenas tardes, buenas noches a todos. Como pueden ver, hay presentaciones que matan directamente, ¿no?, al ponente, que generan unas expectativas que luego no se pueden cumplir de ninguna manera. Yo quería saludarles y agradecer a la organización, la invitación y al público por haber venido cuando hay mil cosas más interesantes que hacer esta tarde a estas horas en Murcia, sin duda. La charla que les propuse a la organización se tituló así: Luces y sombras de la tecnología en educación, una visión crítica. Y voy a hablar de dos cosas, básicamente. Voy a hablar de discursos y voy a hablar de prácticas. Voy a hablar muy críticamente de ciertos discursos que ocurren en educación y sobre todo en tecnología educativa, y voy a hablar críticamente y elogiosamente de cierto tipo de prácticas. Ahora después lo verán enseguida.
pero si desgranamos un poco el listado de temas que les propongo, hablaré sobre los discursos sobre el siglo XXI, porque creo que damos por supuesto un futuro, bueno, ya saben, el futuro no es lo que era. El otro día comentaba, ya me estoy yendo, el otro día estaba en YouTube viendo una serie que hacían cuando yo era niño en la televisión, cuando yo tenía 8 o 9 años, y era una serie de ciencia ficción que ocurría en el futuro. Y claro, es divertido porque eso es lo que a mí, en mi imaginario de niño, yo pensaba en el futuro. Había dos o tres cosas que a mí me chocaron. Primero, señoras en minifalda. Y luego señores fumando por todas partes. Claro, era la época. Pero el futuro que nos presentaban no es ni de lejos el actual, ¿no? Quiero decir que el futuro no es lo que era, pero quiero decir con esto que en educación nos están vendiendo un futuro y estamos construyendo sobre ese discurso una serie de propuestas, de instituciones, de prácticas, de razonamientos que creo que deberíamos dar un paso atrás y cuestionar. Hablaré un momento sobre los discursos sobre el siglo XXI, concretamente sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, sobre la educación del siglo XXI y sobre el papel de la tecnología en la educación del siglo XXI. Hablaré también un momento sobre la complicada relación que tienen la tecnología y la pedagogía, y la educación en general, pero la pedagogía en particular. Creo que la gente que nos dedicamos a la tecnología educativa deberíamos estudiar más, y leer más, y ser más críticos y prepararnos mejor antes de decir ciertas cosas que a veces son rojantes. Hablaré de ideología, pedagogía y tecnología, pondré algunos ejemplos de cómo ciertas prácticas responden a ciertos presupuestos de tipo epistemológico, pedagógico, didáctico y a la postre, cómo en muchas ocasiones la tecnología, que es una herramienta muy poderosa, se pone al servicio de intereses que no son explícitos cuando ocurren las cosas. Y finalmente hablaré de las prácticas. Esta será la parte más positiva del discurso. La primera parte es un poco deprimente. Si quieren darse una vuelta y volver luego, me lo agradecerán, porque la primera parte voy a presentar la parte, digamos, el lado oscuro de la fuerza. Y en la parte final hablaré de cosas que están ocurriendo en nuestras aulas realmente muy interesantes. Y de docentes, algunos de los cuales veo por aquí, que están utilizando la tecnología de una manera absolutamente genial, súper recomendable y que aprovecha todo el potencial que tiene, ¿no? De alguna manera. Y antes permítanme un par de avisos. Primera, un crítico de la tecnología no es más antitecnología que un crítico de cine es anticine. Quiero decir con ello que uso tecnología, me encanta, disfruto con ella, soy más bien a favor de casi todo lo que sale, lo pruebo, etc. Pero eso no significa que no reflexione sobre qué impacto o qué efectos puede tener eso. Sobre todo cuando vienen y me la venden envuelta en un paquetito donde todos son ventajas. Bien, no todos son ventajas. Luego les pondré alguna diapositiva un poco más dramática. Y la segunda es cómo me siento yo a veces. Yo me siento como el coyote. ¿Recuerdan al coyote, el correcaminos? Pues aquí tienen al coyote buscando en el catálogo de venta por correo marca Acme algún invento para coger al coyote. Al coyote no lo atrapan nunca en la vida, por más sofisticados que sea la tecnología. Yo me siento un poco así cuando intentamos hacer algo en educación y después de 30 años, 35 años aproximadamente, 30, dedicándome a la tecnología educativa, he visto el mismo fenómeno de ola, cresta de la ola, lo nuevo que lo va a arreglar todo, bajada de la ola, nueva ola. Así hemos visto los ordenadores, hemos visto la internet, hemos visto los MOOCs, hemos visto las pizarras digitales, hemos visto demasiadas veces el mismo modelo, el mismo patrón, para que ahora nos lo vuelvan a cobrar, digamos. Yo me siento como el correcaminos, condenado a fracasar siempre, de alguna manera, pero como soy un romántico, como el correcaminos, yo seguiré intentándolo como el correcaminos. Bien. Creo, y esta es la primera proposición que quería hacerles, es que somos poco conscientes del impacto que tiene la tecnología y poco críticos como sociedad con la tecnología. Y somos poco críticos no porque tengamos un defecto, sino porque nos la venden muy bien. Porque el discurso a favor de la tecnología entronca muy bien con algunos ideales que desde la Ilustración han guiado la vida, ¿no? Algunos ideales de esos en los últimos años y sobre todo en las últimas décadas, los últimos años sobre todo, están siendo puestos en cuestión. Les diré uno, el ideal de progreso, que cualquier tipo futuro será mejor, automáticamente. En los últimos años hemos entendido que
lo que hemos ganado luchando duramente se puede perder muy rápidamente. Y no hace falta que les ponga ejemplos políticos recientes, ¿verdad? Ni nacionales ni internacionales. Por lo tanto, hay progreso, pero si lo abandonamos, si lo damos por asegurado y si no lo defendemos constantemente, podemos perder. Permítame que hable un momento de discursos. Supongo que estarán de acuerdo conmigo con esta afirmación. La educación está en crisis, ¿verdad? O por lo menos alguien se está tomando muchas molestias para hacernos creer que la educación está en crisis. Supongo que todo el mundo conoce a Sir Ken Robinson, ha escrito un par de libros muy interesantes, o a Richard Gerber, otro educador internacional de élite, que ha escrito un par de libros también traducidos, o en el plano nacional tenemos a César Bona, un maestro aragonés premiado y muy interesante, que ha escrito un libro que lleva ya 12 o 14 ediciones por las tiendas de los aeropuertos, que es donde se ven las últimas ediciones. Bien, todos estos señores y otros muchos elaboran un discurso sobre cómo arreglar la educación. ¿De acuerdo? Aparquemos el tema aquí. Si la educación está en crisis o no está en crisis. Luego volveré sobre él. Cuando además oímos a estos autores y a otros y a organismos internacionales, OCDE, Banco Mundial, etc., hablar de la educación del siglo XXI, nos proponen cosas como estas. Mira, os presento a una de las instituciones que, aunque no lo crean, influye más en lo que podríamos llamar la pedagogía del siglo XXI. Son este grupo de amigos que se reúnen todos los años en Davos y que allí deciden pues, el futuro del mundo. Esta gente escribe libros de pedagogía, aunque les parezca que no escriben libros, no escriben informes. Bueno, no los escriben, los encargan a sus expertos. Yo quería recomendarles dos o tres. Uno muy interesante es el futuro del trabajo. Sobre el futuro del trabajo, además, hay una polémica, he quitado las diapositivas porque eran 8 o 10. Una polémica muy interesante en la revista CTXT creo que es, una revista online, sobre el futuro del trabajo y los robots. Perdónenme, el primer artículo se llama A la mierda al trabajo. Y a partir de ahí hay como 8 o 9 artículos a favor y en contra, Ferguson y Livingston, dos autores americanos, polemizando sobre si en el futuro habrá trabajo, si hay que dar una renta universal básica, si los robots nos quitarán el trabajo o no, sobre si es la tecnología o son los políticos y las decisiones políticas las que van a cuestionar que todo el mundo tenga un trabajo para el resto de su vida, ese tipo de cosas. Pero bueno, el World Economic Forum saca documentos llamados Una nueva visión para la educación, desbloqueando el potencial de la tecnología, o Una nueva visión para la educación, promoviendo el aprendizaje social y emocional a través de la tecnología. Esta gente tiene modelos en los que normalmente adopta la forma de listado o estructura de competencias, en este caso alfabetizaciones fundamentales y de cualidades de carácter que son necesarios para la educación del siglo XXI y para que todos los alumnos que ahora entran a las escuelas tengan un futuro como trabajadores, socialmente ajustado y puedan valerse en la vida. Otro ejemplo curioso, mucho más elaborado y hace mucho tiempo que les aconsejo que lo miren, es el proyecto P21, P es de Partnership, Partnership for the 21st Century Learning. Esto es un grupo de empresas y de especialistas americanos que llevan bastante tiempo diseñando lo que ellos denominan un framework, un marco, que tiene esta forma, en el que combinan habilidades y destrezas, alfabetizaciones básicas con los nuevos aprendizajes del siglo XXI. ¿De acuerdo? Lo bueno que tienen el P21 y sus documentos es que al final está una lista de sponsors. Os lo voy a pasar rápido, por si acaso reconocen algún logotipo de alguna de las empresas que pagan este tipo de cosas. Supongo que sí. Uno tiene la impresión que el futuro ya está escrito y que nos lo han decidido por nosotros. Y que la misión de los educadores y de los pensadores, de los pedagogos, es diseñar modelos educativos para adaptar a los sujetos del presente a ese futuro que ya está establecido. Es decir, no sé si encontrarán una mejor definición de lo que es el pensamiento único. El futuro ya está escrito, lo único que tenemos que hacer es educar a los niños para el siglo XXI. Hace unos días leí una frase que me gustó mucho que decía: no deberíamos educar a los niños para lo que será el siglo XXI, deberíamos educarlos para que ellos construyan el futuro, no para el que nosotros creemos que va a ser, ¿no? Sin embargo, hay esperanza.
Permítanme que hable un momento de tecnología. Yo creo que los docentes tenemos un problema grave con la tecnología. Luego intentaré unir todas estas cosas que aparentemente quedan un poco sueltas. Yo creo que los docentes actualmente tenemos un problema con la tecnología, en mi opinión. Hay gente que cree que no. El problema se puede enunciar así. La tecnología hegemónica, la derivada de la imprenta y del texto y del libro y del cuaderno y de la escritura impresa, ya no la vemos. Es transparente. Llevamos tantos años con esa tecnología que ya no somos conscientes ni de sus efectos, ni de su industria, ni de cualquier otra cosa que gira alrededor de ella. Nos parece normal y natural la manera de hacer las cosas. De hecho, este tipo de ecosistemas tecnológicos, no crean que los libros no son tecnología, no crecen en los árboles, sino que los hacen los seres humanos, los efectos de estos sistemas conforman lo que podemos llamar nuestro sentido común didáctico. Nadie se plantea cuestionar el libro de texto, alguna gente sí, los cuadernos, ni la industria editorial, ni la transmisión, lo que podemos llamar la pedagogía del libro de texto, que es lo que todavía sigue imperando en nuestras aulas. Frente a ellos aparece un nuevo ecosistema, unas nuevas tecnologías que al principio son testimoniales, pero que poco a poco van imponiéndose en diversos sectores de la vida. Son las tecnologías digitales. Cada vez hay en más sitios, están entrando, están cambiando cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vemos la realidad, cómo nos comportamos. Y muchas veces sin darnos cuenta, piensen años atrás, piensen en el impacto, por ejemplo, que ha tenido el móvil, y no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Y lo solucionamos elaborando un discurso en el cual, bueno, proponemos o creemos que la tecnología, o las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, son solo una herramienta. Lo que podemos decir es que son nada menos que una herramienta. Las herramientas han cambiado el mundo. El Homo faber es el hombre que inventa herramientas. Cosas como la escritura han cambiado el cerebro de las personas. Y cuando hablamos de solo una herramienta tenemos una visión romántica. La visión romántica del artesano que transforma y domestica la naturaleza utilizando la herramienta. ¿Y si la herramienta hace que el artesano desaparezca? Estas herramientas que ven en la diapositiva son bastante menos románticas que un formón o que un artesano trabajando la madera o el metal. El concepto de herramienta se queda corto para explicar la tecnología. Es más, ¿y si esos móviles tan chulos que algunos de nosotros llevamos en el bolsillo los han montado niños con sueldos de hambre? Eso también es tecnología. Esta es una petición de Amnistía Internacional que firmé hace unas semanas, porque no está claro que Apple no emplee en las fábricas chinas donde fabrican sus productos a niños. Y Amnistía Internacional está enviando peticiones para que lo aclare de alguna manera. La tecnología parece algo más complejo que una simple herramienta. Creo que hay vías, hay caminos para hacernos una idea de qué impacto tiene. Una de ellas es leer un poco de filosofía de la tecnología. Frente a la filosofía de la ciencia, que lleva muchos años y que es como la hermana noble, la filosofía de la tecnología en realidad lleva apenas unas décadas funcionando. Creo que la culpa la tienen los griegos, posiblemente, pero también que hayamos considerado la tecnología como la aplicación del conocimiento científico a la transformación de la realidad. Sin embargo, desde hace un par de décadas, algunos autores, algunos filósofos, Marc de Vries es uno de los más notables, están proponiendo que repensemos la tecnología de varias maneras. Además de como artefactos, es decir, concretada en artefactos, en cosas con luces y cables que nos ofrecen servicios y nos dan nos crean algún tipo de bienestar, que nos pensemos también como una manera de conocer. Es decir, que la tecnología es también una manera de relacionarnos con la realidad. Que pensemos cómo transformando la realidad o utilizando herramientas y transformando la realidad, estamos conociéndola. Dicho así parece muy abstracto, pero ¿han oído hablar de la cultura maker, de los Media Labs, de los Fab Labs, de la tendencia actual, una de las tendencias actuales en educación a introducir en las aulas procesos de fabricación y de construcción para enseñar cosas, para enseñar física, matemáticas o cualquier otra cosa? Bien, la filosofía maker
en parte bebería de esta visión de la tecnología como conocimiento, como proceso de adquirir conocimientos. También la tecnología son prácticas, son actividades, no son solo cosas, sino son las cosas que hacemos con esos artefactos. Y esas cosas que hacemos son muy variadas. ¿Alguno de ustedes tiene un Fitbit? Esto es una pulserita de estas que mide los pasos, el ritmo cardíaco y todo esto. Veo algunas cabezas que hacen así. Miren, una cosa tan simple como un Fitbit que vale 4 euros, no sé cuánto vale, algo más, les cambia la vida a la gente. El otro día me encontré a 2 colegas, maestros jubilados, y les vi que llevaban el Fitbit aquí puesto. Es como un relojito de plástico, pero que era dentro como un chip y tal, que te mide los metros que recorres, las pulsaciones, es decir, datos diversos. Hablé con ellos, digo, ¿qué tal esto? ¿Os va bien? Dice, ya no cojo ningún ascensor. Y el otro dice, todos los días salgo y ando a 5 kilómetros. Le digo, es curioso, una pulsera de plástico, cómo os está cambiando la vida. Dice, esto es fabuloso. Esto te mide los pasos que has dado, todos los días tienes que dar 10.000, yo llego a las 4, miro a ver, y si me faltan salgo a pasear. Tal. Una cosa tan boba como una pulserita está transformando la vida de 2 jubilados, en este caso para bien. Espero que no se hagan, ¿cómo se llama?, vigoréxicos y se dediquen a hacer maratones. Tengo un amigo que ya jubilado se ha dedicado a ponerse en forma y hacer este tipo de cosas. Es su elección, me parece muy bien. Pero la tecnología nos cambia la vida. Nos cambia la vida de muchas maneras. Hay un sinfín de aplicaciones de móvil que nos cambian aspectos enteros de la vida. El otro día me hablaban de aplicaciones que casi, donde la gente confiesa sus relaciones sexuales para... A ver, son aplicaciones, ¿cómo lo explicaría? Ayúdame. Es para calcular el periodo de fertilidad cuando una pareja quiere, pues, tener hijos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Aplicaciones de fertilidad. Aplicaciones de fertilidad, no sabía el nombre concreto. Veo caras de ojos así. No es de lo más raro. No les voy a contar más raro porque está grabando, hay cosas más raras. Bueno, pues estas aplicaciones resulta que están reuniendo una cantidad ingente de datos sobre la vida sexual de las personas y nadie sabe dónde se guardan y dónde están. Hay una especie de Google que sabe cuándo lo hacemos. ¿Qué quieren que les diga? Me parece, si uno lo piensa bien, bastante aberrante, ¿no? Pero luego este tipo de cosas entran en la vida cotidiana y forman parte de nuestras vidas y las vemos de lo más natural al cabo de 2 semanas. La tecnología también son valores. La tecnología también son una manera de acercarse a la realidad y de relacionarse con ella. Supongo que habrán oído hablar últimamente, sobre todo los docentes, de la importancia del pensamiento computacional. Muy bien, el pensamiento computacional es una manera de resolver problemas. Una manera de resolver problemas que suele terminar con un código que puede ser ejecutado por un ordenador para resolver ese problema. Pero en el fondo es una manera de pensar para resolver problemas. ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde me parece mal? Me parece mal cuando eso se aplica a cualquier cosa. Me parece bien cuando un problema que es simple y resoluble aplicando pensamiento computacional se resuelve. Pero me parece muy mal que ese pensamiento computacional se aplique a resolver problemas humanos. Sobre todo problemas complejos, no problemas simples. ¿Y saben cómo se llama eso en las instituciones y en las empresas? Se llama gerencialismo. En mi universidad, me da igual que sea grave, ¿no? Cuando hay un problema, hacemos una app. Hacemos una app para solucionar una aplicación. Hacemos un programa de ordenador. Eso es una expresión de gerencialismo y de pensamiento computacional elevado a la octava potencia. Piensen en su entorno, en su empresa o en su institución, en su comunidad autónoma, en su administración educativa, si no solucionan problemas complejos humanos haciendo aplicaciones informáticas. Luego les contaré algunas cosas que les hará temblar un poco si esto va más. Bueno, sigamos, que me estoy enrollando. La idea, y en este sentido me gustaría citar a Martin Oliver, teórico de la tecnología educativa muy interesante, es que comprendemos la tecnología educativa a medias, ¿no? Y que si quieren poner en problemas a un tecnólogo educativo o a una tecnóloga educativa, pregúntenle, bueno, ¿y qué es la tecnología? Nos pondrán en un aprieto. Es como preguntarle a un filósofo qué es la filosofía, o a un político qué es la política, no es ni más ni menos.
No, es como todas otras profesiones, que nos dedicamos a una cosa y sabemos tanto que no podemos dar una explicación sencilla de ella. Ni sencilla ni medianamente convincente. Pero si hay algún tecnólogo o tecnóloga educativa en la sala, que creo que no hay o demasiados, me gustaría proponerles una recomendación, darles una recomendación, leer más filosofía de la tecnología. Les recomiendo, por ejemplo, a un par de autores contemporáneos. Bueno, Stigler es contemporáneo, Simondon murió hace unos cuantos años, pero autores muy interesantes que nos pueden ayudar a hacer entender cuál es el impacto de lo tecnológico en lo humano y en lo social. Stigler, por ejemplo, Stigler es muy interesante. Piensen por un momento, la gente más joven, cuando nacieron, ¿qué había? Cuando nacieron había tecnología, había una incubadora, había gasas, había una matrona, somos producto de la tecnología. Tenemos la ilusión de que nosotros creamos la tecnología y la dominamos, cuando somos nosotros los productos de ella. En muchos casos, sin ser demasiado conscientes. Pero bueno, como sabía que me enrollaría, tengo preparada esta diapositiva que dice: no perdamos el hilo. Bien, no perdamos el hilo. ¿Por qué parece necesario repensar qué y cómo se enseña hoy en las escuelas y en los institutos? Es otra manera de decir, ¿de verdad estamos en crisis? ¿Qué es lo que funciona mal? ¿Qué es lo que tenemos que, bueno, repensar? Me gustaría emplear un concepto que es el concepto de imaginario. Un imaginario es una ilusión colectiva, es una idea que construimos entre todos y que, de alguna manera, representa un ideal o una especie de destino hacia donde queremos ir. Me gustaría plantearles, de la mano de Ben Williamson, un autor joven muy interesante, algunos de los imaginarios sociotécnicos de la educación del siglo XXI. Y el primero de ellos es gordo, es la sociedad de la información. Todo el mundo sabe, la sociedad de la información se llama a una serie de cambios en la economía, en la política, que han ocurrido en los últimos 30, 50 años, básicamente caracterizados por un incremento progresivo del uso de la tecnología de la información y de la información en general en los procesos de producción. Antes teníamos una economía basada en la producción y distribución de bienes materiales de todo tipo, a través de los medios de comunicación, y ahora, carreteras, aviones, etc. Y ahora cada vez más la economía está basada en la información, en el procesamiento de datos y en intangibles, la venta de, en ocasiones, servicios intangibles como educación, información, conocimiento, bienestar, etcétera, etcétera. La sociedad de la información ha sido caracterizada por muchos autores. Yo he escogido uno nacional muy famoso, Manuel Castells, que propone toda esta lista de cosas, ¿no? Exuberancia, omnipresencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, da igual, no hace falta que lo lean. Lo he sacado de la Wikipedia, o sea, tampoco. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Muy sencillo. Tenemos, lo pongo entre comillas, que educar a los niños de ahora para adaptarlos a una economía del conocimiento. Ha cambiado la manera de producir, ya no formamos artesanos ni obreros industriales, tenemos que formar trabajadores del conocimiento y de la información, ¿vale? Y además tenemos que formar para la, cito textualmente, ahora después verán a quién cito, la competitividad en un mundo globalizado. ¿Están todos de acuerdo? Bien, esta era la persona que citaba, no sé si recuerdan a nuestro anterior ministro de Educación. Y no sé si recuerdan el texto que figuraba el anteproyecto de la ONCE, que era tan groseramente neoliberal, monetarista, economicista, etcétera, que lo quitaron. Pero quiero decirles que quitaron el texto, pero no el resto de la ley. Es decir, el preámbulo ofendía la sensibilidad de mucha gente, por lo tanto lo quitaron y pusieron otra cosa. Pero esto es lo que decía la ONCE en su redacción inicial. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone bla, 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 apuesta, crecimiento económico, ventajas competitivas en el mercado global. Es decir, la justificación de la ONCE, la justificación del nuevo currículum, la justificación de los cambios en educación era formar trabajadores de la sociedad de la información y el conocimiento para competir en el mercado global. O vendrán los chinos y nos quitarán el trabajo. O vendrán
los americanos nos quitarán el trabajo o competiremos con nuestros rivales, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta que los procesos que regulan los flujos de capitales, los flujos de trabajo, los flujos de trabajadores, tienen otra lógica y no tienen nada que ver con la educación. Y si no, les desafío a hacer lo siguiente. Busquen las listas de PISA de los últimos 5 PISAs y correlaciónenlas con los niveles de ingresos y la renta per cápita o el índice Gini, este Gini de bienestar de los países. A ver si tienen que ver nivel educativo con bienestar. Y se darán cuenta cómo la relación no es tan evidente ni tan directa. Aquí tengo una diapositiva para asustar a los docentes, ¿no? En esa nueva economía de compartir, todos conocen lo que es Uber, ese servicio de transporte privado, etc. Hay más sectores que se pueden uberificar. De hecho, uberizar o uberificar es una palabra que el año pasado estuvo de moda. Por ejemplo, docentes. Bueno, segundo gran imaginario sociotécnico, TIC para todo. Las nuevas tecnologías la innovación pasa por nuevas tecnologías. La innovación de todo tipo, empresarial, pero sobre todo didáctica. La innovación didáctica hoy en día no se entiende sin nuevas tecnologías, hasta tal punto que uno encuentra informes, estudios en los cuales se habla de la innovación en la escuela y no se habla más que de tecnología educativa, cosa que los tecnólogos educativos, a algunos, nos parece pasado de vueltas y exagerado y además equivocado en muchos temas. Ahí, los grandes temas, por ejemplo, los grandes temas que ahora saben que se acaba de formar la subcomisión de la Comisión de Educación del Congreso para hacer un pacto educativo entre los partidos políticos, a ver si dejan de reñir y ponerse de acuerdo bien. No se va a hablar de tecnología ahí. Las cosas quizá más importantes de la escuela pasan por otros, también por otros sitios. Sin embargo, las TIC en educación son omnipresentes. Pasan por el currículum, la competencia digital. Piden que las utilicemos como herramienta didáctica en nuestra docencia. Nos dicen que son una nueva ecología, un nuevo entorno de aprendizaje. Es decir, no es que sean herramientas que usemos, es que estamos en ellas. Educamos desde dentro de ellas. La escuela, el entorno en el que educamos, el aula tanto real como virtual, la institución y el sistema, en el fondo, cambian radicalmente gracias a las nuevas tecnologías. Son herramientas que nos ayudan a gestionar el aprendizaje y a gestionar a los alumnos. Y son también la base del discurso de modernidad e innovación que encontramos en educación. Y finalmente, esto no se dice tanto, las TIC son una gran oportunidad de negocio. El último plan de Obama de tecnología en las escuelas, de ampliar el ancho de banda, si leían la justificación era promover en los Estados Unidos una gran industria de los contenidos educativos con TIC. Una industria que pueda conquistar el mundo, de alguna manera. ¿De acuerdo? Tercer gran imaginario. Y voy a ir un poco más rápido porque estoy... ¿Sí? Me quedan 50 diapositivas. Las y media tiempo hay. Vale. Esto es peligroso. Es peligroso porque además cada día es... Nuevos agentes a la definición del currículum. ¿A qué me refiero? A que antes el currículum lo hacía en España, por ejemplo, ¿no? Artículo 27 de la Constitución. El Estado, enseñanzas mínimas, comunidad autónoma y finalmente el último nivel de concreción del currículum eran los propios centros. Parece lógico. En la educación pública parece lógico. En la educación en los niveles obligatorios parece lógico, ¿no? Sin embargo, cada vez parece más normal que entren agentes externos a definir el currículum. ¿Y qué entiendo por agentes externos? Entiendo cualquier forma que tiene la iniciativa privada bueno, de meter la cuchara en este tipo de cosas. Les pondré un ejemplo galopante. El Common Core de los Estados Unidos, ese intento de crear un currículum común de todos los estados, muy contestado por algunos estados de los Estados Unidos, bueno, fue prácticamente financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Es decir, una fundación que depende de una empresa privada está financiando un currículum. Hoy acabo de ver una noticia en la prensa en el ABC de Sevilla, y no voy a decir más pistas, en los que algunos de mis amigos, de los profesores más innovadores en tecnología educativa, recibían unos premios en una jornada organizada por
cierta gran compañía de Telefónica española, junto con, auspiciada por una gran compañía eléctrica y algunas otras. A ver, las empresas están entrando en educación y van a entrar poquito a poco hasta que, ¿conocen el método de la rana y calentar el agua? Pues, están calentando el agua y nosotros somos las ranas. La van a calentar tanto que no nos va a extrañar que Hidroeléctrica, bueno, una fundación financie a los expertos universitarios que van a defender algo que van a juntar y acabará siendo cosas del currículum. Perdónenme. Todo eso de la educación financiera, ¿a quién creen que les interesa? ¿Vieron el programa de Jordi Évole el año pasado sobre educación financiera? Que se montó aquel escándalo sobre primero devolver el crédito y luego comer. Bien, la educación financiera interesa sumamente a los bancos, pero cuando analizan el programa de educación financiera se dan cuenta de que no es formación en economía, es formación como consumidor de productos financieros. Forman hipotecados, no forman críticos, ni analistas de productos financieros, ni ciudadanos críticos. Bueno, hay intereses muy fuertes, muy potentes en meter la cuchara en temas del currículum. Y en temas de nuevas tecnologías, las empresas vinculadas a la tecnología, como las telefónicas, tienen en este país un peso brutal. De hecho, son los únicos que están inyectando dinero. Y déjenme que les diga una afirmación muy fuerte. Dado que las autoridades educativas no hacen política TIC, ¿saben quién los está haciendo? Las empresas. Samsung, Telefónica, Endesa, Orange, las grandes compañías que tienen dinero para gastar, están haciendo política TIC, están generando estados de opinión. ¿A quién le interesa un modelo 1:1 de tablets? ¿Qué intereses económicos hay detrás? ¿Yo me opongo a un modelo 1:1 de tablets? No, me encantaría que todos los niños tuvieran un tablet y que lo usaran bien en las escuelas, pero también entiendo que detrás hay una gran inversión de dinero de todos nosotros en una cosa auspiciado por cierto tipo de empresas, ¿vale? Es decir, seré tecnólogo pero no tonto, esa es la idea. Creo que eso es el resumen de toda la charla. Una característica, aquí voy a pasar muy rápido. La red hoy en día es una metáfora y es una especie de modelo organizativo de todo. Todo se propone que se organice en redes. Les digo una cosa que me he hartado de repetir los últimos 10 años. Las escuelas no son islas, las escuelas son nodos de una red. Deberíamos repensarnos, no como aquí yo me lo piso, yo me lo como, yo me lo soluciono todo. No. Ya que tenemos comunicación fácil con otras escuelas, formemos redes, compartamos ideas, compartamos recursos. Siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a poner porque si no es como Sheldon Cooper, tiene que llevar 3 veces, ¿no? En Big Bang Theory, 3 veces a la puerta, pues yo tengo que contar esto siempre. ¿Saben qué pasaría si compartiera con ustedes esta botella de agua? ¿Qué creen que pasaría? De la segunda fila no llegaría. ¿Y si esta presentación la cuelgo en internet y les digo dónde está? ¿Se lo podrían bajar todos? ¿Y sus 12 mejores amigos? ¿Y toda su finca? También, ¿verdad? ¿Me quedaría yo sin presentación? No. Compartir átomos se necesita ser muy generoso, porque cuando compartes algo físico, material, te quedas sin ello. Pero compartir bits y compartir información no hace falta ser generoso. Yo no me quedo sin ella. Si yo comparto una idea y otro comparte una idea, los dos tenemos 2 ideas. Esa cultura del sharismo se llama, y de la colaboración, es la que está debajo de la metáfora de formemos redes. ¿Cuántas explicaciones de la inflación creen que necesitamos en el mundo? 3 o 4 o 5, no creo que haya más ideologías para explicar la inflación. ¿Por qué cada profesor de economía tiene que escribir su manual? Es evidente que por motivos científicos no. ¿Por qué tenemos que inventar la rueda los docentes? Podemos compartir cosas. Cuando le dices a alguien, en internet hay suficiente material o hay suficiente material como para que no utilices un libro de texto, te dicen, es que no tengo tiempo de hacerlo todo. ¿Quién le ha dicho que lo hagas todo? En internet hay cantidad de cosas que la gente comparte de manera muy generosa. Y cuando compartes de manera generosa, normalmente el feedback, el retorno que recibes es muy interesante. Por lo tanto, la red es un modelo de funcionamiento para muchas cosas. Para universidades,
para personas, para instituciones, para escuelas, para aulas, etc. Una idea que hemos trabajado la profesora Castañeda y yo es el tema sobre los aprendizajes informales utilizando tecnología. Nosotros lo llamamos entornos o salas de aprendizaje, y la tendencia hoy en día es a borrar la distinción entre lo que se aprende dentro y fuera de las instituciones. La tendencia, por ejemplo, a crear sistemas para reconocer y certificar los aprendizajes informales que se hacen, por ejemplo, en el puesto de trabajo o en otro tipo de entidades de socialización fuera de la escuela o de las universidades o donde sea. La idea es, se están diluyendo las barreras, los límites entre instituciones formales y aprendizaje informal fuera de las instituciones. No voy a seguir por ahí, hemos editado un libro y ya está. Es gratis, lo pueden bajar. Eso es importante. Eso es importante, que sea gratis. No vendemos libros. Otra idea fundamental es quizá el demasiado rápido sacrificio de los saberes disciplinares y de los contenidos en educación. Miren, a la derecha sí que le preocupan los contenidos. A los progres no, a los progres les preocupan las competencias. Bueno, no, a la OCDE y también les preocupan las competencias. Pero parece que las competencias sean la respuesta a un mundo cambiante y que los saberes disciplinares bien organizados no tengan papel en la educación del siglo XXI. La argumentación es, las cosas cambian tan rápido que lo que aprendes en la escuela no te va a servir luego. Más vale que aprendas a aprender y sigas aprendiendo tal. El discurso está muy bien, está muy bonito, pero yo quería proponerles una palabra nueva, una palabra que hace unos meses aprendí, posverdad. Ahora hay un debate sumamente interesante en los Estados Unidos sobre cómo es posible que un país educado como los Estados Unidos, los jóvenes y no tan jóvenes se hayan creído todas las mentiras generadas de manera consciente y coherente y difundidas por cierto candidato político y sus seguidores sobre el otro candidato político, y no hayan tenido suficiente criterio para saber que lo que decía esa noticia del Papa no era cierto. Bien, ayer el señor Trump dijo que los medios malos medios europeos no cuentan ya los múltiples atentados islamistas que hay en Europa, y que se lo callan porque ya ni lo cuentan, pero que allí los Estados Unidos lo van a arreglar en 2 patadas. Eso es la posverdad. Su asesora de prensa ha inventado otro concepto muy interesante, que es hechos alternativos. Hechos alternativos quiere decir, vale, ha ocurrido esto, pero yo esto que me invento son hechos alternativos, no son puras mentiras, sino hechos alternativos. Bien, yo me pensaría muy mucho centrar el desarrollo de la competencia informacional solo en el desarrollo de habilidades en el aire, o de habilidades sin contenido, para entender que algo que te cuelan por Facebook o por Twitter es mentira. No solo necesitas las habilidades de dónde viene, qué aspecto tiene, sino un buen conocimiento de base para saber si eso puede ser verdad o no. ¿De acuerdo? En la era de la posverdad necesitamos un buen fundamento de conocimientos básicos de muchos temas, quizá. Esto es más didáctico y es más discutible, quizá. Una de las ideas, últimamente quizá, y ya termino con un par de ideas más esta tarde, que quizá más nos ha animado a la gente de didáctica en los últimos años es la potencia de los juegos. Le llamamos gamificación, le llamamos serious games, o sea, juegos serios, pero yo creo que yo soy ambivalente. Además doy clases en un grado de videojuegos, doy una clase de una asignatura muy interesante, se llama, bueno, muy interesante es el resultado, no os lo olvido hoy, fundamentos para el diseño de videojuegos didácticos, ¿no? Intento enseñar algo de psicología del aprendizaje y algo de pedagogía y de didáctica a programadores de videojuegos, lo cual es un reto formidable. Bien, lo que quería decirles es, creo que en los últimos años a los didactas nos ha golpeado y sorprendido la capacidad que tienen los juegos para enganchar a gente de todas las edades
y hacerles hacer cosas que de otra manera no harían. Supongo que habrán visto los vídeos de Fan Theory en YouTube, esa gente que ponía efectos especiales en las papeleras, que parecía que un objeto caía por dentro de un precipicio inacabable, o han convertido las escaleras del metro en una especie de piano que se ilumina y frente a 90% subiendo por las escaleras mecánicas, al día siguiente 90% subía por las escaleras jugando a hacer sonidos con el piano. Mediante la teoría de juegos o mediante los juegos se consiguen cambios de comportamiento. Y soy ambivalente porque la mayor parte de esos juegos son eminentemente conductistas. Tienen detrás una psicología muy elemental de estímulo-respuesta, de premios, de puntos, de badges, de insignias, pero, perdonen, es que funciona. Funciona además con gente inteligente. Yo creo que hasta los catedráticos de universidad los podríamos poner a jugar y jugarían. Se les sale esa competitividad y les voy a poner un ejemplo. Sean sinceros. Cuando subimos a un coche nos transformamos. Hay que hacer un esfuerzo, sobre todo los hombres, las mujeres no. Pero los hombres tenemos que hacer un esfuerzo para que ese que sale del semáforo antes que nosotros no nos toque la moral. Y hacemos un esfuerzo y decimos, James, calma, esto no es una pista de carreras, etc. Ese tipo de mecanismos básicos funcionan en los videojuegos. Por eso soy ambivalente, me gusta y no me gusta. Pero no voy a hablar más. Las dos últimas ideas. Primera, también estamos asistiendo a un cuestionamiento de los espacios y de los tiempos físicos y virtuales, los espacios físicos y virtuales de la formación. Supongo que habrán visto escuelas, lo que hay son fotógrafos, son escuelas. Escuelas donde el modelo tradicional de aula, 40 asientos, un profesor delante, la pizarra, etc., se está cuestionando. En mi universidad, en cada aula todavía queda un retroproyector. Está en una esquina, encima de un trípode, pero no tiene cable. Hace años que les quitaron los cables. Los cables no están tampoco en conserjería, por lo tanto, están allí porque nadie sabe dónde meterlos. Pero si se fijan en una aula universitaria tradicional, y esta no lo es, digamos que es como una especie de falla con sedimentos. Tenemos un primer sedimento, pleistoceno, que es la pizarra de rayar, ¿vale? Eso duró muchos años y en un momento determinado apareció la pantalla y el retroproyector, que luego fue sustituido por el cañón de vídeo, como este que tenemos. Sin embargo, la pantalla cae en medio de la pizarra, normalmente, dejando dos lados para escribir lo que nosotros llamamos la teoría de Schopenhauer. La teoría de Schopenhauer es, en humanas nadie gasta la pizarra, solo escribimos nombres raros, solo escribimos cuando hay un nombre con H en medio, Schopenhauer. Ahora mismo estamos metidos, el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, en un proceso de experimentación a ver si les quitamos casi todas las pizarras a los profesores. Sabemos que hay unos sagrados, los de mates. Los de matemáticas no les toques la liza. ¿Por qué? Porque cuando han tenido autonomía para hacer cosas, lo que han pedido son pizarras dobles, ¿saben? Esas que suben y bajan. Y si pudieran hacer pizarra por los lados y por detrás, lo harían, porque disfrutan con esas pizarras. Y me parece que tienen todo el derecho. Nosotros les ponemos pizarras electrónicas con una pantalla táctil que se pone... No quieren tiza, bueno, tiza. Pero lo que quiero decir con esto es que los espacios de aprendizaje, tanto en la universidad como sobre todo en los colegios, son deudores de cierta época y ciertas tecnologías, e incluso de ciertas pedagogías, ciertas maneras de agrupar a la gente para trabajar, y que se están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo en colegios privados y privados concertados que tienen mucha pasta, y están probando cosas muy chulas. Den un vistazo por ahí, y si quieren ver escuelas, miren las concertadas y las privadas de dinero. Verán los arquitectos qué cosas tan bonitas de colores, con muebles súper estupendos están haciendo. Y qué cosas los maestros pueden hacer con esas maneras de agrupar. Y finalmente, y hasta es el último, lo prometo, el último imaginario sociotécnico es este es mi favorito, por eso lo he dejado al último. Datos. Vivimos una época de, ¿cómo les diría? ¿Cómo es? Pedagogía de la evidencia y no de la ocurrencia. Sí, vivimos una época de epistemologías infantiles por parte de muchos investigadores. La epistemología que hay detrás de la visión de los datos de educación consiste en lo siguiente. Aquí está la realidad y yo tengo una prueba que detecta
mide, evalúa la realidad, sin ningún tipo de duda, cuestionamiento, lo que sea, y que me produce datos. Y con esos datos tomo decisiones que influyen en la vida de las personas. Y me niego a que cualquiera cuestione ni mis supuestos previos para construir esa prueba, ni visión de la realidad, ni mi interpretación de los datos, ni mi aplicación de soluciones de los datos. ¿Por qué? Porque tengo datos. Se llama eso cuantofrenia, y en educación es un mal que hay que extirpar, sin compasión. Les diré dónde pueden encontrarlo. Espero que no haya ninguno en la sala. Un subconjunto de los inspectores tienen cuantofrenia. ¿Qué hacen? Como no pueden conocer la escuela cómo funciona, porque para eso tendrían que pasarse 7 meses y no se enterarían, cogen estadísticas, cogen datos de funcionamiento, etc. Como no se fían de nosotros los docentes, son firmes defensores de las pruebas externas. Las pruebas externas se justifican socialmente como devolver a la sociedad, rendir cuentas, etc. Pero son performativas, es decir, dime cómo examinas y te diré qué hacen tus alumnos para el examen. El otro día leí un artículo súper interesante de una niña canadiense, creo que era, una chica de 15 años, porque había pasado PISA. ¿Y saben qué decía la entrevista? Me encantó. Dice, mis compañeros y yo, como esto de PISA no sube la nota, nos pasamos PISA por el forro. Hacemos lo que nos da la gana al examen, contestamos al voleo, lo que queremos. ¿Por qué? Porque no sube la nota. Como no sube la nota, y es lo que nos han enseñado, es decir, hacer cosas por la nota, pues hacemos lo que queremos. Yo la encontré de una lógica bastante que nuestros alumnos no están haciendo lo mismo. Están diciendo, ahora viene esta gente aquí a dar por saco con esto, que vamos a poner lo que nos dé la gana y fuera, no vamos a jugar a esto gratis. Es que no nos dan ni 5 euros, ni carga para el móvil. Los críos de 15 años no hacen nada gratis ya. Nos hemos acostumbrado a hacer todo por... Pues yo creo que eso la OCDE no se lo ha planteado. Ni el gobierno español, al que PISA le cuesta $500.000 de euros, este último no lo sé, el anterior, tampoco se lo han planteado. ¿Y si los alumnos de 15 años nos están tomando el pelo a todo? No lo sé. Esto es una carta que publicó The Guardian hace 2 o 3 años, de 80 expertos académicos, la mayor parte de educación, explicando punto por punto por qué PISA estaba cargándose la educación en el mundo y por qué las ligas, las tablas de la liga, la clasificación y las comparaciones no eran lo más adecuado para promover la calidad de la educación. Y que medir la calidad de un sistema educativo por los resultados de los niños de 15 años en matemáticas, ciencias y lengua no es medir la calidad del sistema educativo. Los resultados de PISA difícilmente comunican cosas que son importantes en la educación. Por ejemplo, la capacidad que tiene nuestro sistema para igualar, para ser justo, para ser equitativo, lo que saben de historia, o lo que saben de literatura, o lo que saben de otras muchas cosas que no son directamente, no están directamente relacionadas con los ingresos que obtendrán 20 años después en el mercado de trabajo. La Comunidad de Madrid hace poco ha puesto más horas de matemáticas en bachillerato. ¿Saben por qué? Porque hay un informe de Hanouchet, un experto americano, que se ha replicado aquí, justamente que 2 horas más de matemáticas durante el bachillerato, la ESO, son un punto más de ingresos 20 años después en el puesto de trabajo. Ese tipo de correlaciones. Eso es la cuantofrenia, ¿no? Hay un autor que me gustaría recomendarles, es un filósofo holandés, se llama Gert Biesta, que ha escrito artículos tan interesantes como este. Medir lo que valoramos o valorar lo que medimos. Hay cosas que deberíamos valorar que son difíciles de medir, y como son difíciles de medir, medimos otra cosa. ¿Recuerdan aquel chiste del borracho que buscaba la moneda alrededor de la farola? Se le había caído a otro sitio, pero allí había luz. Pues muchas veces en evaluación hacemos lo mismo. Estamos comparando lo que podemos medir, y lo que no podemos medir no lo comparamos. Por lo tanto, no le damos importancia. Biesta lo que reclama es menos énfasis en el cuánto y más énfasis en el qué. ¿Por qué los debates sobre los fines de la educación han huido de las aulas, de las calles, de las ciudades y casi de los partidos políticos? ¿Por qué los fines de la educación
no se discuten, es que estamos de acuerdo en todo. Todo eso, imagínense, el batiburrillo que es mezclado con propuestas de uso de tecnología educativa y propuestas concretas de educación. Esto es lo que genera, me gustaría llamar la batalla de la tecnología educativa. Y si quieren un poco más heavy, el lado oscuro de la tecnología educativa. 3 o 4 ideas. Primera idea, no todo lo que se hace con tecnología es innovador didácticamente. Hay anti-innovación tecnodidáctica, es decir, hay usos de la tecnología que no son didácticamente innovadores. Hay veces que la tecnología se usa para vigilar y castigar, o para controlar a los alumnos, o para controlar a los propios docentes. No lo ven. Imagínense un tablet como este. Chulo, ¿verdad? Aquí se pueden poner libros. Pero el libro no está aquí dentro. Realmente uno lo que hace es conectarse con una plataforma, una editorial, que, previo pago de su importe, uno lee el libro. Claro, en la editorial te dan unos usuarios, unos passwords, de tal manera que todos tus alumnos pueden entrar, toda tu clase, a ese libro en concreto. Pero cada vez que cada alumno hace un clic, o arrastra, o suelta, o pasa la página, eso queda registrado en los logs de la plataforma de la editorial. Sería muy sencillo ver por dónde van, que aprenden, cuáles son los resultados de los ejercicios autocorrectivos, agruparlo por aulas, agruparlo por escuelas y chivarse al inspector o a quien fuera. Si reducimos educación a la clicometría, a medir clics, eso se llama Learning Analytics, analíticas del aprendizaje. Y la tecnología lo hace muy fácil. Hay muchas aplicaciones de la tecnología que son retroceder 50 años en pedagogía, es volver a las máquinas de enseñar de Skinner. Lo que pasa es que máquinas con esteroides, si quieren. Segunda, no se olviden, la tecnología educativa es un gran negocio. El año pasado movió entre 1 y 2 billones americanos, no europeos, de dólares en tecnología educativa. Muchos de los informes y de los estudios internacionales, aquí tienen la portada del último Horizon, conocido en mi pueblo como Horizon. Uno no sabe muy bien si son informes de expertos, a los expertos los influye lo que leen y el discurso que se construye alrededor de ellos, o intentos de influir. Horizon pone de moda 6 temas cada año. Y en el fondo es divertido, porque cuando haces la tabla de los últimos 10 años de Horizon, te das cuenta que hay temas que salen todos los años y que nunca han acabado de cuajar, y otros que aparecen y desaparecen. Pero eso está mal hecho. No se debe comparar un grupo de expertos con otro, porque cada año es un grupo de expertos diferente y por lo tanto no es atribuible ese índice de fracaso, de no acierto, de qué temas estarán en el candelero en 1, en 2 o en 3 o 5 años. Otro de los problemas es el solucionismo tecnológico. Esto es un concepto acuñado por un teórico, por un investigador que se llama, nunca sé, Mozarov o Morazov. Mozarov. Eugene Mozarov, creo. Mezirov era el otro. Mezirov es donde aprende el jeruito. Ah, sí. Algo así. Nunca lo sabía. Morozov. ¿Qué quiere decir solucionismo? Solucionismo es esa fe ciega que tienen los megagurus de la tecnología que han ganado millones en que cualquier cosa puede ser solucionada con tecnología. Como han ganado tanta pasta y no saben qué hacer con ella, literalmente, se dedican a otras cosas. Bill Gates a curar la malaria y a cambiar el currículum de los Estados Unidos. El Musk del PayPal a hacer coches eléctricos, Tesla, y ahora enviar hombres a Marte y hacer cosas de ese estilo. Y entre ellos, tienen esa tendencia a hacerlo, se llama solucionismo. Es decir, a ver, hoy por la mañana, yo que soy genial, me levanto y hago una app y acabo con el hambre en el mundo. ¿Cómo? Pues todo el mundo que consuma esto va a dar 2 céntimos a esta ONG y con eso acabaremos con el hambre en el mundo. Eso es solucionismo tecnológico. La creencia de que todo problema tiene una solución sencilla tecnológica. En muchas ocasiones esas soluciones lo que hacen es complicar el problema, ¿vale? Otra característica de ese discurso sobre tecnología educativa es lo que se llama presentismo. ¿Qué es presentismo? Muy sencillo, no hay historia. No hay historia. ¿Y si les dijera que las técnicas Freinet se pueden aplicar perfectamente
a la escuela de hoy con las nuevas tecnologías y que si Freinet resucitara, se volvería loco con los blogs, el correo electrónico, la imprenta escolar, la posibilidad de comunicación que hay entre los centros? Los más viejos recordarán los problemas de hacer una imprentilla escolar. Era la parte maker, diríamos ahora, la parte física, era también divertida, pero era muy poco eficiente. Hoy tienes un blog y quieres una revista escolar, las que quieras, o quieres llegar a otra parte del mundo, lo que quieras, quieres hablar con otra escuela que está en Francia, por Skype o cualquier otra aplicación de videoconferencia. Parece que Freinet, la pedagogía, las técnicas Freinet, hayan sido inventadas para este mundo de ahora, para este momento. Sin embargo, lo olvidamos. Y olvidamos a Piaget, olvidamos a Vygotsky y parece que solo recuperemos a los conductistas de los años 50. En la imagen tienen la primera máquina de enseñar de Skinner, algo bastante parecido a muchas aplicaciones de tablet. ¿Ustedes también hicieron libreta Rubio en la escuela? Hay aplicaciones de tablet de libreta Rubio. ¿Recuerdan que las libretas Rubio de restas, de sumas y multiplicaciones se terminaban? Las de tablet no se terminan. Generan números aleatoriamente y genera hasta que las ranas crían pelo. Yo lo siento mucho, pero para ese viaje no hacen falta estas alforjas. Es decir, no hace falta una tecnología tan sofisticada para acabar haciendo libretas Rubio. Yo las de sumas y restas y tal no me molestaban, las de caligrafía es así. Hacía tan fuerte, apretaba tan fuerte con el lápiz que las agujereaba directamente, de tanta tensión, ¿no? Para intentar mantener mis vocales entre las dos rayas. Supongo que lo hemos pasado todos y nos parece muy divertido y así como lo cuento yo muy de chiste, pero por favor no se las propinen a sus hijos o a sus alumnos, ¿no? O piénsenlo antes. En muchas ocasiones las TIC son puro marketing educativo. Dense una vuelta por las páginas web de los centros privados de Murcia, por ejemplo, sobre todo de los que conozcan, y se darán cuenta como para vender a los padres enseñan ciertas cosas. Una de las que enseñan ahora es robótica, por ejemplo. Otra de las que enseñan es mindfulness. Otra de las que enseñan es inteligencias múltiples. Ya se está quedando un poco pasado. Eso es viejuno. Eso es viejuno. Otras es el laboratorio, el Maker Lab o el Fab Lab de la escuela. Allí construyen con arduinos, robots y no sé qué. O hacen cohetes de gaseosa en el campo de fútbol y los tiran, suben a 20 metros, bueno, da igual. Es decir, enseñan cierto tipo de cosas y las nuevas tecnologías forman parte de ese marketing. Todos tienen plataforma, hay del inglés, mucho bilingüismo. No, el bilingüismo no es malo y el trilingüismo no lo vean. Fabuloso. Pero lo que no está claro es que el bilingüismo sea un elemento de discriminación y sea una manera de echar de ciertas escuelas que pagamos entre todos a ciertas clases sociales. Está clarísimo. Bueno, ¿recuerdan las pizarras digitales? ¿Cómo las vendieron? Enseñaban solas. Las pizarras digitales, la mayor parte de los centros de día son estupendas pantallas para el PowerPoint, ¿vale? Pero no se preocupen, nos las van a volver a vender. ¿Por qué? Porque ahora las que enseñan solas son las que no llevan cañón. Las pantallas, los displays, estos sensibles, solo valen 4 o 5 mil euros cada uno, pero funcionan estupendamente. ¿Recuerdan los MOOCs? Iban a acabar con las universidades. El tío que los reinventó pervirtiéndolos dijo que en el futuro solo quedarían, en el mundo solo harían falta 15 universidades. El resto, bueno, ya podrían desaparecer directamente y la gente estudiaría con MOOCs. Nos matricularíamos miles de millones de personas. MOOCs son cursos masivos abiertos online. Un curso donde el profe crea los materiales, hay unos vídeos, le haces unos ejercicios que te corrige el ordenador y no hay apenas feedback con el profesor ni hay comunicación. Cursos donde se matriculan 150.000 personas, a lo mejor. Y con un poco de suerte encuentras 4 o 5 con los que charlar del tema del curso, a lo mejor no. Tablets como plataforma de libros digitales. Vale, el concepto del libro de texto ya es de por sí bastante cuestionable en el siglo XXI. Es cuestionable desde la didáctica como constructivista para que luego lo implementemos en los tablets para vigilar y castigar y controlar, ¿no? El uso de Big Data o de Learning Analytics o de aprendizaje adaptativo, etc. ¿Qué será lo próximo? Las Oculus Rift, que son gafas de realidad aumentada. Esto es la next big thing que lo va a cambiar todo.
ese fenómeno de la cosa que lo cambia todo ya lo hemos vivido demasiadas veces. Estamos un poco hartos de aplicaciones, tecnologías, estamos hartos de la flip classroom, que también lo cambiará todo, etcétera, ¿no? De las plataformas. ¿Recordáis Moodle? Madre mía, cuando hicimos congresos y seminarios, historias de Moodle, al final nos hemos dado cuenta de que Moodle no es un gestor del aprendizaje, es un gestor del aula, de los alumnos, sobre todo para vigilarlos, que entreguen a tiempo y vigilar a ver si miran o no miran o se bajan los apuntes. Bueno, perdón, señores, basta ya de esto. Les podría poner más ejemplos, pero no vale la pena. Pero no quiero que se vaya con esta idea de que la tecnología es toda una engañifa. Al contrario, algunas de estas cosas y otras, en otro lugar de la galaxia, hay un pequeño grupo de rebeldes que está haciendo cosas muy interesantes con ellas. Permítanme que les presente a unos cuantos rebeldes, nada jóvenes, que están intentando promover una nueva ley de educación. Se llaman el Foro de Sevilla, en la sala hay algún miembro, y han elaborado, por ejemplo, un documento de bases para una nueva ley de educación. Es decir, hay un pequeño grupo de románticos que creen que en España puede haber otro tipo de educación y que se puede hacer política educativa de otra manera. Tomen nota de esto de por otra política educativa y entren. Pero no quería hablar de ellos, quería hablar de lo que ocurre en las aulas. En las aulas, a ver, ¿cómo lo explicaría? De manera biográfica y personal, quizás sea lo mejor. Hace 2 o 3 años, la profesora Linda Castañeda y yo nos pidió que hiciéramos un seminario en el CITA, en Peñaranda de Bracamonte, un sitio muy bonito, financiado por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que era un centro dedicado a la tecnología y la educación. Nos pidieron que hiciéramos un seminario, no recuerdo el título, pero preparamos pedagogías emergentes. Preparamos una serie de actividades que básicamente consistían en presentar una serie de experiencias a los asistentes al seminario y con cierta ayuda pedirles que nos dijeran cuáles eran las características comunes que veían a todas estas actividades. Tengo que decir que los guiamos mucho, en el sentido de que hicimos muchas trampas. También nos dijeron cosas interesantes nuevas, pero nosotros íbamos bastante preparados. Y yo creo que en aquel momento, por lo menos yo, Linda quizá antes, fuimos conscientes de lo siguiente. Las nuevas tecnologías están trayendo una nueva manera de educar, pero no se está haciendo en los laboratorios, ni en las empresas, ni en los departamentos universitarios, o por lo menos la mayoría. Se está haciendo en las aulas, y se está haciendo en sitios a veces inopinados, sitios que uno no lo diría, en escuelas que quizá estén aisladas de otro tipo de corrientes y de historias, pero que las nuevas tecnologías han significado para ellas una revolución. Y lo están haciendo maestros y maestras que han entendido cuál es todo ese potencial informacional, comunicativo, colaborativo, interactivo, creativo, innovador de las nuevas tecnologías. Y le pusimos un nombre, le llamamos pedagogías emergentes. Hemos escrito un par de cosas, o 2, sobre pedagogías emergentes, pero vamos, espera, que haya más. Y las definimos así. Son, quizá llamar las pedagogías es muy atrevido, son un conjunto de enfoques o de ideas pedagógicas que no están todavía muy bien sistematizadas, ni son muy coherentes entre sí, que surgen alrededor del uso de las nuevas tecnologías y que intentan eso, aprovechar todo ese potencial. Y que frente a el tufillo tradicional de vigilancia, de control, que uno ve en otro tipo de aplicaciones, aquí ve otros valores, ve otras maneras de hacer las cosas. Veamos algunas de esas ideas clave. En primer lugar, como he dicho antes, mezclan ideas de pedagogos clásicos y modernos. Esto lo podría utilizar de examen en mi asignatura, a ver cuántos pedagogos reconocían mis alumnos. No lo voy a preguntar aquí. Vygotsky es aquel de allá, es el que menos se ve, murió muy joven. Murió muy joven. María Montessori. Michael Apple, este de aquí, perdón, este de aquí. Apple. La selección es un poco sui generis y es personal, por supuesto. Pero también tienen ahí algunos modernos, a George Siemens. Ahí está encima. Ale Kouros, que es un buen amigo. Veronia Conole. Está Dewey, o Dew. Está Stephen Downes, David Wiley.
Sí. Yo creo que les debemos ideas a todos ellos, y la gente que trabaja en las escuelas les debe muchas ideas sobre conectivismo, sobre socioconstructivismo, etcétera, etcétera. Bueno, pedagogos clásicos y modernos. Idea: no todo lo que se hace con nuevas tecnologías es súper nuevo. Las nuevas tecnologías permiten hacer cosas que hace tiempo eran difíciles o imposibles de hacer, pero ahora se pueden hacer, y por eso esa mezcla de ideas nuevas y antiguas. Segunda, cuando uno mira estos proyectos se da cuenta de que la gente tiene muy claro, los profes tienen muy claro que educar es bastante más que sabiduría, más que saber cosas, y desde luego lo que no es preparar exámenes. Saber cosas es capacitar, es socializar y es individualizar. Son los tres círculos que Diesta propone como fines de la educación. Tres círculos que se intersectan de geometría variable y que consisten en lo que podría ser el equivalente a aprender cosas para trabajar y ganarse la vida. Socializarse es ser miembro de la tribu, conocer las costumbres, la lengua, las tradiciones, la historia. E individualizarse es ser capaz de ser uno mismo, no ser igual que los demás, ser creativo, ser diferente, ser crítico y saber separarse quizá en ocasiones de la tribu, ¿no? De los valores de la tribu, y ser capaz de crear nuevo valor. Otra de las ideas que he comentado es que en muchas ocasiones estos proyectos mezclaban contextos formales e informales en lo que algunos autores han llamado un nuevo ecosistema de aprendizaje. Eran proyectos abiertos. Muchos de ellos no eran en una escuela y yo me lo aviso y me lo como, sino que en una o varias escuelas se les ocurrió una idea y hacían una llamada a colegas, amigos o a cualquiera que quisiera participar para que se apuntara al proyecto. Y había algún tipo de proyectos que tienen tal arquitectura que cuanto más son, mejor es el proyecto. Recuerdo uno especialmente que a los autores les sorprendió mucho su clásico, Poesía eres tú. Un proyecto multipremiado en el que el origen es muy sencillo. Dos profesores de literatura, uno de Madrid que es de Alicante en realidad, y una de Pamplona, una chica de Pamplona, decidieron varias cosas. Se conocían de congresos, etc. Y decidieron dos cosas o tres. Primera, que en internet hay poca poesía, y lo cual es un rollo, porque la poesía mola mucho. Segunda, que la poesía bien explicada a los niños, a los chavales de 14 y 15 años les tiene que gustar por fuerza. Lo que pasa es que mientras les obliguemos a recordar autores, años y títulos de obras, van a odiarla, ¿vale? Y les obliguemos a leer cosas que ellos no han escogido. Total, que decidieron hacer un poemario colectivo. Hicieron una selección de poemas, se los propusieron a los alumnos, y en lugar de aprendérselos de memoria o recitarlos, con una cámara de vídeo y un móvil, grabaron a los alumnos recitando, representando, contando la poesía que habían escogido. Y lo colgaron en YouTube. Hicieron un blog y de repente empezaron a recibir mensajes de otros profes de literatura. Dijeron, oye, esto es chulo, ¿podemos hacerlo nosotros y subís los vídeos al blog? Y yo dije, bueno, vale, si nos mandáis los vídeos los subimos, ningún problema. Y la cosa acabó con 80 y no sé cuántos centros, no sé cuántos países. No solamente eso, sino neolectoras de 80 años, niños con síndrome de Down, alumnos de español como segunda lengua de no sé dónde, fiestas de final de clase recitando y representando poesía, etc. Es decir, el proyecto se enriqueció en la medida en que más gente participó, porque escaló bien. No representó, bueno, sí que representó trabajo para ellos, pero realmente fue el ambiente que se creó de nuevo reaprecio de la poesía. Ver adolescentes de esos vergonzosos recitando la poesía como quien no quiere la cosa, o gente representándola disfrazados, etc., creó tal ambiente que se extendió la participación y funcionó muy bien. ¿Cuál era el objetivo? ¿Pasar la selectividad? No, la selectividad era después, eso era la ESO. Cambiar las actitudes acerca de la poesía. Y yo creo que en buena medida lo consiguieron. Hay algunos vídeos realmente emocionantes. Por ejemplo, neolectoras de 80 años de una escuela de adultos, de no sé dónde, recitando romanzas de cuando eran jóvenes. Las recuperaron y las dijeron, bueno, esto no está grabado en ningún sitio, ni las vamos a recitar y a grabar para que se quede en internet y los jóvenes la oigan. Esto es lo que cantábamos los jóvenes. Bueno, cosas de ese estilo. Pero hay muchos proyectos que se
pueden citar. He contado uno porque me he acordado ahora de él, pero muchos más, muchísimos más. De hecho, por aquí hay algunas personas que han participado directamente en este tipo de proyectos que nosotros llamamos de pedagogías emergentes. Luego, si quieren, hablan con ellos. Más una metodología de preguntas que de respuestas. Muchos de estos proyectos, digamos que respetan el currículum, pero se apartan un poco de la manera tradicional de entender un proyecto. Los alumnos o los estudiantes aprenden a hacer preguntas más que aprenden las respuestas, ¿de acuerdo? No preparan exámenes, preparan pequeñas investigaciones y preparan, formas colectivas de construir conocimiento y de elaborar artefactos. Uno de los elementos fundamentales de este tipo de proyectos es que usan herramientas gratuitas de la Internet. ¿Qué significa esto? El boom de la web 2.0 significó la disponibilidad de un sinfín de herramientas gratuitas o con estructuras freemium, es decir, puedes usarlas gratis, si quieres mucho más pagas, para construir una enorme cantidad de cosas. Permítanme que les diga 2 o 3 cosas. ¿Cómo se concibe la geografía después de Google Maps? Yo fui una víctima de los mapas mudos. Mis exámenes de geografía empezaban por pasar por la papelería y comprar un mapa mudo de Europa. Es decir, comprabas la cuerda con la que te iban a ahorcar, ¿no? Llegabas a la escuela y el profesor te decía: afluentes del Elba por la derecha. El mapa mudo, a ver dónde demonios estaba el Elba. ¿Te recuerdan cómo eran los mapas en el aula? Era una cosa enrollada, polvorienta, que había a un lado que desplegabas, en algún caso en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Eran del año... Había mapamundis, ¿vale? Había bolas. ¿Quedan? Al museo, por favor, que esto no se pierda. No se pierda. Bien, ahora imagínense que cada alumno tiene en el bolsillo un móvil en el que no es eso, no, es que saca una foto vía satélite de la casa donde vive el profesor. Debería asustarles. Eso es un ejemplo de una herramienta gratuita que podemos utilizar para 1000 cosas. Piensen, la mayor parte de las cosas del currículum, vale, matemáticas quizá no, parte sí, parte no, o lengua, ocurren en el espacio y en el tiempo. Y tenemos herramientas fantásticas para representar cosas en el espacio y representarlas en el tiempo, cronogramas. Piensen la facilidad con la que editamos vídeo. ¿Saben que YouTube tiene un editor de vídeo muy interesante, muy fácil de utilizar para los jóvenes? No es solo colgar vídeos, cuelgas un vídeo y puedes editarlo, puedes cortarlo, ponerle subtítulos, ponerle una banda sonora y hacer 1000 cosas. ¿Saben que todo el mundo lleva en el bolsillo un teléfono móvil, lleva una cámara de grabar audio, una cámara de vídeo, un dispositivo para acceder a Internet? Es decir, las posibilidades que nos ofrecen, yo creo que las limita nuestra imaginación. Y estos proyectos despliegan este tipo de cosas. Les contaré qué están haciendo mis alumnos y por qué me están maldiciendo ahora mismo. Esta semana están haciendo una webquest, una estructura de actividad didáctica, el resultado de la cual tiene que ser un póster aumentado. ¿Qué es un póster aumentado? Pues un póster impreso, DIN A2, que contiene imágenes que ellos han previamente utilizado como lanzadores de animaciones o de vídeos a través del teléfono. De tal manera que mañana jueves, pasado mañana jueves, a clase daremos una vuelta, nos explicarán los pósters y yo con la tableta, con el móvil, lo están haciendo sobre una zona protegida natural cercana a sus pueblos para explicar el concepto de ecosistema. Entonces pasaremos el móvil por el póster y veremos, pues no lo sé, lo que se les haya ocurrido grabar, quizá un pato limpiándose las plumas en el agua. Les dejo que utilicen también cosas de YouTube, si no son muy exageradas, es decir, bisontes y serpientes y tigres, pues no. Pero si encuentran un buen vídeo de unos petirrojos o de un colirrojo o lo que sea, en una zona donde hay este tipo de aves, que lo utilicen, ¿de acuerdo? Es decir, están creando pósters aumentados con una aplicación que, gratuita, te permite cualquier forma, casi cualquier forma, lanzar con el móvil conectado a Internet lo que sea, un vídeo, un texto, una imagen, una animación, lo que sea. Por eso me están maldiciendo ahora, eso es lo que quería decirles.
Yo creo que además una de las características de estos proyectos es que apasionaban a los alumnos. La mayor parte de ellos te das cuenta que sí que podían apasionar. A ver, una de las leyes, para hacer una actividad didáctica, una de las leyes no escritas, pero que intentamos que nuestros estudiantes, o mis estudiantes al menos, la practiquen, es: si a ti no te da ganas de hacerlo, ¿cómo le va a dar ganas a los alumnos? Es decir, diseña algo que a ti te apeteciera hacer. Y no me digas, no, cuando era niño esto me hubiera gustado. No, no, ahora que tienes 22 años, si esto te divierte, es posible que divierta a tus alumnos. Al revés siempre, si esto a ti te aburre, a tus alumnos los aburrirá. Aprender debería ser algo apasionante. En demasiadas ocasiones vemos como en el discurso de los medios asimilamos ir a la escuela con el trabajo. Y somos todos judeocristianos, por lo tanto, el trabajo humano es un castigo de Dios. Por lo tanto, ir a la escuela no debería ser un castigo de Dios, no debería ser aburrido, no deberíamos asumir que hay que hacer un sacrificio. Yo es que la pedagogía del esfuerzo y del sacrificio no me la creo. No me la creo porque ser desgraciados e infelices no produce aprendizaje, en absoluto. Y no es forzoso que la gente en las escuelas sea infeliz. La parte de abajo es una puntilla al mindfulness y a todas esas tendencias actuales a meter rolletes orientales para hacer que la gente se relaje, se tranquilice y aprenda a convivir con el mundo que vivimos tan complicado y tan raro. Yo creo que la escuela debe ser un lugar de emociones, no de ataraxia ni de absoluta... De mindfulness ya hablaremos, porque me está entrando fuerte y me invitan otro día y a dar una charla y hablaremos. Creo que deberíamos asumir riesgos e innovar, y sobre todo con los demás, colaborativamente. Pero fíjense que con paracaídas, nada de lanzarse al vacío del avión sin paracaídas y estrellarse. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo muchos años, tienen que durar. No se estrellen cuando se la jueguen. Y con dos instructores, con dos compañeros avezados, mejor que solo. Evaluación atenta a los aprendizajes emergentes. Evaluación atenta a descubrir, no a medir, a descubrir y valorar lo que han aprendido que no hemos planificado o programado que aprendan. La evaluación es como un análisis de sangre. Si tú buscas bilirrubina, encuentras bilirrubina. Pero si quieres buscar glóbulos rojos, no tienes que buscar otra cosa. Es decir, la evaluación encuentra o no lo que busca, pero jamás encuentra lo que no busca. Sobre todo si es muy fina. Hay una frase, una metáfora famosa que dice: si tú tienes una granja de pollos y quieres tener unos pollos sanos, tú dales de comer todos los días varias veces. Y de cuando en cuando pesas al pollo. En nuestras escuelas casi que ya no damos de comer. Nos pasamos el día pesando el pollo. En algunos estados, en los Estados Unidos, hay legislación estatal que limita la cantidad de pruebas estandarizadas y de test que se les puede pasar en la semana a los alumnos. Porque prácticamente después de cada clase les pasaba una prueba. Eso es pesar el pollo. ¿Y qué pasa? Pues, bueno, los chinos, sabéis que el arte de las multitudes es una característica de la cultura china y de las masas que hay. Son gente preparando haciendo la selectividad en China, ¿no? No me he resistido a hacer. No sé si se Y vamos terminando. Por favor, evitad contagiaros de ese discurso cuantofrénico en el que lo importante es cuánto y no qué. Lo importante es la eficiencia y la eficacia, pero no la cosa, la naturaleza de la cosa que invade la educación. Es difícil, porque la presión alrededor nuestro es brutal. Porque el sentido común que nos han construido como docentes es ese. Porque viene un inspector y dice al director, estadísticas, ¿cuántos de estos, cuántos de los otros, cuántos son los de más allá? Y los datos son lo único que quiere la administración educativa. Porque la prensa coge PISA y dice, estamos por debajo de Moldavia en lectura, no se puede permitir. Y naturalmente la prensa no tiene idea de dónde está Moldavia, ni de si los moldavos leen como locos o no. Simplemente nos parece que es un país que la Champions no pinta nada, nosotros más que ellos. Esa especie de orgullo futbolero de Pisa es nefasto, ¿no? Este año, como los demás han bajado, el gobierno ha sacado pecho, ¿vale? Y todo esto se resume en una única diapositiva.
¿Qué es esta? O haces pedagogía o te darán. Y no te va a gustar. Es decir, los libros de texto durante muchos años nos han acompañado y nos han hecho la pedagogía. Ahora nos lo hará la tecnología y nos lo hará la cuantofrenia de la administración educativa y las estadísticas y nos lo harán los criterios, los estándares de evaluación. Nos lo hará una manera de entender la educación como una especie de Grand National, de salto de carrera de obstáculos de caballos. Y nosotros somos los caballos que llevamos a los alumnos al cuello. Mucha de la tecnología está puesta al servicio de esa manera de entender la enseñanza. Lo se llama teaching to the test, que es detestable, que es enseñar a preparar el examen. ¿Recuerdan lo que aprendieron en la autoescuela cuando se sacaron la carrera de conducir? Es una experiencia de teaching to the test. ¿Les enseñaron a conducir o a aprobar el examen de conducir? Muy bien. Pues conforme es más importante, más high es los stakes de las pruebas, es decir, más importantes son las consecuencias de la evaluación, las reválidas, etc. Cuanto más se juegue el alumno, más presión de los padres y más convertirán la enseñanza en preparar el test, en preparar la prueba. Y en eso la tecnología puede ser un aliado. Hay que luchar contra ese tipo de formas. Pero hemos visto que hay un pequeño grupo de rebeldes en el planeta perdido que está luchando contra ese tipo de cosas. Únanse a ellos y, bueno, planteen la revolución. Yo creo que el invierno va a ser largo, no hay motivos para el optimismo. Aunque en nuestro país, bueno, hay algunos brotes verdes, pero no económicos, sino políticos, quizá, de que la cosa funcione, ya veremos. No quería irme sin ponerles una diapositiva con un estado de ánimo un poco mejor, ¿no? Creo que hay un arco iris al final de la arco iris, un caldero de monedas de oro. Y creo que en educación estaban ocurriendo cosas. Creo que jamás se había hablado tanto, a veces tan mal, pero tanto de innovación. Y jamás se había sentido tanto la necesidad de cambiar lo que están ocurriendo en las aulas, tanto con tecnología como sin tecnología. Y solo me queda hacer una cosa, a todos los docentes, a los padres, a los que formamos docentes, etc. ¿Y ahora qué? ¿Qué pensamos hacer mañana? ¿Qué vamos a cambiar mañana? Gracias por su atención. ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta o comentario? Si después salimos corriendo, sí. Porque nos cierran. No, pero sí, yo creo que sí tenemos. ¿Nos dan 15 minutitos, 10 minutitos de preguntas? 20. Y 20, vale. Sí, hay preguntas. Sánchez Castillo. Perfecto, sí. Adelante. Bueno, yo primero felicitarte. Gracias. Creo que de las conferencias que hemos tenido, por lo menos a mí me ha parecido la que más se ha centrado en el título. Que lo que nosotros queríamos dar a conocer qué pasa en el siglo XXI y luego el tema de las tecnologías, que nos imaginamos en un futuro donde todo es tecnología, y es evidente que no todo es bueno. Yo solo quería dar una imagen. Esta mañana hacía muy buen día, hacía mucho sol, he pasado por mi ex escuela y he visto unos niños, no sé si eran el primero, creo el segundo de primaria, estaban en el huerto escolar y estaban dibujando. En este momento no estaban plantando, ya habían plantado, habían salido flores a los guisantes y a las habas. Y he visto la cara de felicidad viendo cosas naturales. No quiero decir nada más. En la clase está la pizarra digital, pero necesitan desarrollarse en el medio natural. Las dos cosas yo creo que no son incompatibles. Claro. Hay un momento para mostrar cosas de otra parte del mundo y hay un momento para ver cómo salen los guisantes. Porque lo que los niños ven posiblemente es la forma que adopta el guisante en su encarnación en el supermercado. Yo recuerdo con sorpresa las primeras chicas americanas que vinieron de intercambio en la universidad donde yo estudiaba, que jamás habían visto una gamba sin pelar. Entonces, cuando vieron el primer plato de gambas, se asustaron
Y a nosotros nos pareció que eran unos salvajes, o no, eran tan sofisticados que eso como podía ser. Pero un pequeño interrogatorio de niños pequeños sobre de dónde viene la leche, cómo son los pollos, ese tipo de cosas, uno le causa mucha sorpresa porque la información que tiene es la de la tele, posiblemente. Y ahí necesitamos montar huertos para volver a hacer una cosa que a lo mejor cuando la gente se crió en el pueblo lo veía todos los días no hacía falta, pero ahora sí que hace falta. Y un huerto escolar es una cosa muy barata de hacer, muy sencilla si tienes terreno y con unas posibilidades inmensas didácticas, inmensas. Muy bonito. Perdón, por el rollo, no me enrollaré menos. Es que últimamente aprendí un término nuevo que no creo que sea tan nuevo, pero a ver qué opináis. Tic y tac. Tic y tac. Si la mitad da palmas así y la otra mitad pasa. Tic y tac es una manera de expresar. ¿Es lo mismo? No, momento. Son siglos diferentes. Las TAC son, en Cataluña por lo menos, tecnologías del aprendizaje y la... Aplicadas al conocimiento, tecnologías aplicadas al conocimiento. ¿Qué tienen dos? Es que depende de dónde. En Cataluña usan TAC como el plan TAC de centro. Es para decir, no me hagan la lista de ordenadores, díganme qué piensan hacer con ellos. TAC sería, exactamente, hacer más hincapié en los procesos de uso de las herramientas para enseñar y para aprender. Y TIC sería más la parte de hardware, la parte dura, hardware, software, pero la parte tecnológica. Pero haya más hincapié en, digamos, procesos didácticos, procesos pedagógicos en este caso. Bien, bueno, vale. Es que lo que pasa es que tengo la impresión de que los alumnos, ¿no? En casa todos tenemos un móvil más sofisticado que lo que nos encontramos en los centros. Sin duda. Los centros se han quedado con ordenadores que se han quedado en el XP saturados y que la persona que lleva el sistema de ordenadores no tiene los conocimientos ni para actualizarlos ni para mejorar esa situación. Entonces, vemos según qué cosas de proyecto, hablamos de tablet, de hacer cosas con una banda ancha que realmente no existe en el centro. Entonces hay como una disarmonía ahí. Y eso es la primera barrera solo. A ver, Murcia tiene el honor, con la Comunidad Valenciana, donde yo vengo, de ser la única comunidad autónoma que no quiso participar en la Escuela 2.0. Por lo tanto, en las escuelas de Murcia y en las valencianas no hay ni siquiera mini portátiles viejos. Serían viejos ahora, ¿no? Y luego se inventa una cosa que a los americanos puede tener mucho sentido, pero que a mí me hace mucha risa en España, que es el do it yourself. No, perdón, el bring your own device. Tráete tu propio cacharro. Como gran paradigma de la tecnología en las escuelas, que consiste en que cada alumno se traiga lo que tenga, sea un tablet, sea un ordenador portátil o sea un móvil. Y yo me preocuparé de hacer cosas que puedan utilizar todos sus dispositivos. Yo creo que la escuela, y sobre todo la escuela pública, debería ser una igualadora de condiciones, ¿no? Pero lo que me dices, ahora voy a criticar a los maestros, el hardware o el software, los medios, es la primera barrera. La segunda es qué hacemos con ello. Todos sabemos escuelas bien dotadas, que la tecnología no se usa, pizarras que no se han desembalado, y bueno, en otras comunidades autónomas donde sí que han tenido medios, un uso más que criticable para hacer lo mismo que hacían toda la vida de los medios. Nos ha ayudado mucha gente. Por ejemplo, las editoriales nos han ayudado mucho. Cuando una editorial te da los PowerPoints que tienes que usar en una pizarra digital, las actividades ya hechas y tal, pues no hace falta que te preocupes de gran cosa, ¿no? Cuando el libro del maestro dice, el libro del profesor dice, proyecte la diapositiva, las diapositivas 14B, detengas en la cuarta y diga, niños, ¿veis la diferencia entre seres movientes y movientes? Yo, el día que los padres vean el libro del maestro, nos corren a boinazos. Hay un episodio de Los Simpson que sale, Lisa Simpson, perdón, esconde los libros del maestro de toda la escuela en su casillero y organiza el caos. Maestros dimitiendo, otros contándoles la guerra de Vietnam cuando ellos estuvieron, en fin, el caos se montó. Esa segunda brecha, que es no saber qué hacer con los medios que tenemos, es fruto de muchos años de que nos lo han dado hecho.
y tenemos que hacer un esfuerzo los docentes para... A ver, no se trata de ponernos al día y hacer lo mismo que hacíamos. Si buscas en mi blog verás una crítica al gobierno de Murcia hace unos cuantos años que hizo un programa, un proyecto de tablets, no, de mini portátiles era, o de tablets, que decía explícitamente el folleto que os envió a los docentes. Educación 21. Educación 21 decía literalmente, con esto no hace falta cambiar nada, haga lo mismo que hacía antes pero con tablets. Lo decía literalmente, entonces dices, para ese viaje no hace falta alforjas. Y además era divertido porque en la portada había un dibujo de un aula con asientos y mesas individuales, toda orientada hacia adelante, con esa estructura típica que cuando entras sabes qué ocurre ahí. Que un profe explica, una profe explica, y los alumnos toman notas o no, o hacen ejercicios y tal. Entonces, yo creo que nos falta mucho, los docentes también tenemos culpa. Necesitamos medios, efectivamente, pero necesitamos también formación. Y además la época del docente solitario yo creo que se tiene que terminar, se ha acabado. No hay cultura de Exactamente. con miedo a compartir, y si me equivoco, si digo algo, si el otro se entera y lo hace mejor que yo. El miedo a compartir, patente. Pero nosotros nos reímos mucho con ese tipo de cosas, nos lo pasamos muy bien, lo ludificamos si quieres, el compartir cosas. Pero el llanero solitario acaba hartándose, es decir, ¿cuántas veces puedes poner tú solo un proyecto y en que en la escuela no te apoyen? ¿Cuántas veces? Un año, otro año, cuando llega el cuarto año te hartas. Sobre todo cuando el cuarto, el director o la directora te dice, ay, tenemos unas perritas aquí para hacer formación en centros, ¿por qué no das unos cursos además? Aquí a tus compañeros. Mira, solo falta eso, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que la unidad de innovación didáctica es el centro, no es el docente solo. Evidentemente el docente tiene que ayudar, pero necesitamos proyectos donde haya más gente, donde si uno se va a otro centro, si tu plantilla como directora, por ejemplo, el 20 o el 30% se va, el proyecto tiene que continuar. No puedes estar empezando cada año. Y está ocurriendo en algunas escuelas que se va el 20 o el 30%. Y la unidad de organización es el centro. Eso no quiere decir que uno individualmente en su clase no pueda hacer cosas, claro que sí. Es más, voy a decir una cosa que a lo mejor nos sorprenderá. Cuanto más friki eres, más soporte encuentras en internet a tus ideas. Y peor te llevas con tus compañeros. Ese fenómeno lo hemos observado muchísimo. La gente, si vais a congresos de TIC, muy especializados, os daréis cuenta como hay cierto tipo de personas que son encuentran en la comunidad, en la red, en otros profes de la otra parte del mundo lo que no encuentran en su centro. Colaboración, 2 palmaditas en la espalda, reconocimiento y dirán, tú has hecho ese proyecto y yo lo he visto, eso me ha gustado mucho, cuéntame cómo va la cosa, ¿no? Es decir, valoración del esfuerzo, ese tipo de cosas, lo que no encuentran en sus centros. Y cuanto más está uno dentro de su centro, más necesita ese soporte de fuera. Y hay redes en internet, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en foros de profes que se apoyan, nos apoyamos mutuamente en nuestro friquismo loco para que no nos machaquen todos los días en los centros. No quiero ponerlo dramático, porque tampoco es así. Pero ahora cada vez, yo creo que cada vez eso es, hace unos años el fenómeno llanero solitario, hace unos años, estamos hablando de en tecnología, hace 10 años, hace 8, hace 5, había un fenómeno llanero solitario que era el más habitual, una persona sola que hacía una cosa y que en su centro además lo llevaba machacado. Cada vez más esas personas se han dado cuenta que no querían que el centro siguiera siendo como era y entonces muchos de ellos hoy en día son los directores del centro. Entonces se lanzaron a ser equipo directivo y entonces se lanzaron a hacer proyectos que eran más centros. Y ahora cada vez hay más, no son muchos, pero son cada vez más proyectos de centros que se atreven con más cosas como centro. Porque aquellos frikis se aburrieron de estar solos y convencieron a otros cercanos. Si quieres una historia tienes al domingo, pregúntaselo. Sí. De lo que es ser un solitario y... No, pero ya no tan solitario. Por eso ya no eres solitario, pero hubo un tiempo en el que lo eras. Lo que fue, sí. Claro. No sabe, pero sé perfectamente. Claro, Es pero... que entonces hubo una época que nos conocíamos todos. Todos, sí, es verdad. Es verdad. Tenemos una pequeña familia. Sí, claro. Yo no soy profesor, no, soy padre. A mí la experiencia que he tenido siempre ha sido la enseñanza a través de
de la participación en la Suprema. Yo, digamos, lo que ya he dicho, siempre he creído que las manos es el principal desarrollo para la creatividad y para la investigación y para todo. Entonces, claro, yo me planteo que creo que tenemos que dominar la tecnología desde el punto de vista de que sirva para la creatividad, pero sin olvidar los propios recursos que las criaturas tienen. Yo lo digo por una razón muy sencilla. Claro, mis hijos se han desarrollado en ese sentido, en esa creatividad, en ese grupo, en ser libre, han utilizado métodos pedagógicos, no la editorial tal, la editorial no sé qué, tal. Pero claro, ahí se ha implicado la comunidad educativa, se han implicado los padres, se han creado grupos de trabajo, etc. Desde luego, en mi tiempo la tecnología era regalada. Pero estoy muy claro que cuando pasaron de ahí al instituto, tropezaron. Tropezaron porque el instituto se dedicaba a una disciplina y cuando yo me acuerdo que vine al instituto y dije, vamos a ver, hacen grupos de trabajo con los que se preocupan de que el líder no sea líder y que se implique para que sea sin perder sus características y demás. Y entonces pasaron a la universidad y no llevaban ni libros. No llevaban ni libros. O sea, hombre, se tenían que comprar un libro, comprar texto y tal, pero eran creativos y tal. Entonces, lo que yo me planteo es que no podemos perder esa forma de trabajar, lo del huerto, lo de trabajar con las manos, eso es muy creativo, que es muy importante para desarrollar lo que yo entiendo. Y no podemos tampoco olvidar que la tecnología nos hace falta pero no vayamos a olvidar esto, porque entonces nos volvemos investigadores, no somos capaces de estudiar, no somos capaces de tal. Entonces hay que compaginar las dos cosas. Has hablado de todo de toda la tecnología, que es muy importante, no hay que decirle que no, hay que aceptarla, pero lo que tenemos que hacer es dominarla nosotros, padres, profesores, alumnos, para que esté a nuestro servicio y que no ellos nos coman como hace alguien ha planteado. Pienso que las dos cosas hay que llevarlas. A veces nombra Freinet y desde luego. A veces se puede dominar la tecnología, pero a veces no se puede. Ya. Entonces lo que hay que hacer es resistir. Supongo resistir o negarse. Pero tenemos que ser libres y tenemos que pensar en ser críticos. Y si si la tecnología se impone, dejamos de ser, pasamos a ser la globalidad. Y no somos diferentes. Lo que pasa es que la tecnología no llega ahora. La tecnología llevamos toda la vida. Y ahora lo que estamos viviendo es un cambio acelerado de tecnología. Pero igual que la tecnología, por ejemplo, de las factorías, dividió el trabajo del artesano en unidades sin sentido, hizo perder a mucha gente el sentido. Y la división del trabajo. El fordismo y el posfordismo. Del mismo modo, ahora estamos viviendo otra revolución. Y esa otra revolución viene de la mano de la tecnología, pero viene de las ideas de la gente. Por ejemplo, he citado Uber. Uber y lo que se llama la economía del compartir, del sharing, es muy interesante y es muy peligroso el tema. Saben cómo funciona, ¿no? En el fondo, la empresa controla un algoritmo. Uber es una serie de personas que quieren prestar el servicio de taxi, de llevarte de un sitio a otro y que se ponen online a tu disposición. Y tú entras y pides un taxi. Automáticamente eso llama al taxi de Uber, digamos, o a la persona más cercana, le dice dónde tienes que ir y eso te proporciona una enorme cantidad de información. No le pagas a él, pagas a través de Uber. Puedes puntuarlo de tal manera que le otorgas estrellitas, etc. Y los taxistas de Uber son personas privadas que no pagan impuestos, no pagan licencia, no pagan seguros, es decir, son autónomos. Ese modelo de trabajo
de autónomos asociados con una aplicación, eso no es una cuestión de tecnología, es una cuestión política. Es una cuestión de que los políticos han dinamitado el estado del bienestar y se han encargado de la legislación que protegía a los trabajadores más desfavorecidos, y la tecnología se pone al servicio de ese tipo de funcionamiento del mercado económico, pero no es la tecnología la que lo ha creado. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Y ahora mismo, por ejemplo, se está discutiendo en Silicon Valley, son muy defensores de que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos, porque si no, no van a poder consumir. Es un modo. El debate es complicado. Hay, digamos, una visión de izquierdas que dice los ingresos mínimos son sociales, y una visión de derechas que dice los ingresos mínimos harán que la gente no trabaje. Y hay una visión de izquierdas que dice los ingresos mínimos garantizados lo que hacen es mendigar y evitar que los trabajadores se organicen, etcétera, etcétera. Hay mucho debate sobre el tema. Eso porque siempre se ha hecho un planteamiento del yo y no del nosotros. Y porque vivimos en unas estructuras, claro, que nos hacen comportarnos de ciertas maneras. Pero que lo dicen que no se puede cambiar, y eso no es cierto, se puede cambiar. Tenemos una última palabra, Marino. Solamente en qué situación nos encontramos España y Europa en los componentes de las TIC. O sea, también estamos a merced de los chinos, del Valery, o nosotros, como de cara al siglo, o ya al futuro, estamos también en qué nivel de investigación andamos nosotros en las nuevas tecnologías. Haciendo números como en todo lo demás. Luego hay innovación distribuida, es decir, hay empresas que están en España haciendo cosas muy interesantes. Y hay gente que está resistiendo, haciendo innovación súper interesante. Hay gente que hace cosas interesantes. Tenemos alguna compañía de teléfonos que no son chinos, los hacen en China, pero los hacen aquí. Y tenemos algunas, sobre todo en tecnologías de la información y la comunicación, hay empresas que hacen cosas interesantes. Pero digamos que los gigantes nos aplastan en esos temas. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda una aplicación que se llama ClassDojo, supongo que alguno la usará, ¿verdad? Ahora ya controlamos hasta los estados emocionales de los alumnos. No solamente tienes que hacer bien las sumas, sino que además tienes que poner cara de que te guste. Ojo con ese tipo de aplicaciones y cosas. Yo creo que no nos... Sí, tenemos una el último. Vale, una última, por favor. Para evitar el tema de mi amigo Domingo y el llanero solitario y el fomento de ese... Da un golpe de estado. Da un golpe de estado en tu escuela. No, lo que decía... O sea, yo hace poco recibí una alumna en prácticas que venía a la universidad y me hablaba de la Universidad de Murcia y me hablaba de sus profesores, ¿no? Entonces me hablaba de la profesora que más le había gustado y que era diferente era Linda. ¿Qué me dices? Espectacular. La que más le había hecho trabajar, pero era la que más, además está aquí. Después hablamos y te doy algo por esta cuya radiofónica. Pero claro, no era... No es la generalidad. No. Sí, a ver, una de las cosas, perdón que aquí meta por alusiones, sinceramente, si por allá en la escuela llueve, por aquí no escampa. Ya. Todos tenemos mucha faena que hacer, todos tenemos... Pero asimismo, así como eran llaneros solitarios y estoy viendo por ahí caritas conocidas de hace años, en la universidad también éramos más llaneros solitarios. Ahora cada vez hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en las universidades. Seguramente no los tienen tan grabados a fuego porque no les martirizan tanto como yo, pero hay gente haciendo cosas muy interesantes de innovación educativa en la universidad. Y no solo con TIC, sin TIC también. Y no son solo llaneros solitarios. Y os aseguro que con la que está cayendo en la universidad, que la gente se atreva a hacer innovación también tiene mucho mérito.
Por cuestiones de tiempo, porque los consejos tienen que cerrar y demás, yo agradeceros a todos vosotros por estar aquí esta tarde, por interesaros por esto, volver a agradecer a la asociación por montarlo y a Jordi, muchas gracias.